Hemos invitado a Nicté Chávez, que es una mujer trans, escritora, experta con más de 15 años de experiencia en recursos humanos y reclutamiento, es podcastera y conferencista sobre diversidad e inclusión. En el 2022 fue nombrada LinkedIn Top Voice y creadora de contenido, además de ser reconocida como una de las 100 líderes más influyentes de la comunidad LGTB en México. Recibámosla con un fuerte aplauso. Hola, hola, buenas tardes. Soy Nicté, mis pronombres son ella. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Siempre que empiezo una conferencia, me encanta interactuar con la audiencia y siempre lo hago a lo largo de la audiencia, ¿no? Pero me gustaría preguntarles cómo están. Y nunca falla. Siempre que empiezo una conferencia me dicen bien, pero bien es ambiguo, porque bien puede ser bien desesperados porque ya nos queremos ir a casa porque es el último programa del evento, bien cansados, bien acalorados, bien felices, no lo sé. Entonces, quedamos en la reflexión como muchas veces hacemos cosas que ya están por automático. No sé si te ha pasado cuando conoces a alguien, te cruzas con alguien en la universidad, en el trabajo. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué preguntas cómo estás si auténticamente no te interesa saber cómo estás? O sea, tú ya te sigues, pero preguntaste cómo estás y la otra persona, si tiene alguna neurodivergencia o como yo se saca de onda, te va a decir, ¿auténticamente me preguntó porque quiere saber de mí? ¿O solo es una frase prearmada que trae? Y yo le contesta, bien, ¿y tú? Y la persona se sigue, ¿no? Y entonces ya te diste cuenta cómo esa interacción social generó un sesgo de, ¿sí le interesa conocerme o solo me lo dice porque, pues así dicen las cosas las personas? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a darnos cuenta que como personas hacemos muchas veces cosas que no están debidamente razonadas todo el tiempo. En este sentido, ok. Quiero empezar preguntando, ¿qué es la diversidad? Cuando nosotros, nosotras, nosotres hablamos de la diversidad, nos vienen a la mente muchas ideas. Quiero que me ayuden con un ejercicio muy rápido. Levanten la mano quienes son hombres. De aquí de la audiencia, ¿quiénes son hombres? Levanten su mano. 1, 2, 3, como muchas personas. Gracias. A ver, levanten la mano quienes son mujeres. Como doble de eso. Ok, gracias. Levanten la mano personas no binarias. ¿Tenemos audiencia no binaria el día de hoy? Ok, no, aparentemente no. A ver, levanten la mano quienes tienen menos de 20 años. Ah, pura juventud. Huelen a colágeno. Levanten la mano quienes tienen más de 30 años. Ustedes ya compren su colágeno en el súper. Levanten la mano quienes tienen más de 40 años. Usted levantó la mano 2 veces. ¿Qué está pasando? Ya va a cumplir años. Muy bien, muy bien. Con este ejemplo que acabamos de hacer, es que tienes más de 30 años, sí, tienes razón. ¿Ven? Con este ejemplo que acabamos de hacer, nos vamos a dar cuenta de que toda la gente es diversa. A veces cuando hablamos de diversidad nos viene a la mente, ya nos van a hablar de la comunidad del arco iris. Ya nos van a hablar de los gays. Cuando hablamos de diversidad, tenemos que tener claro que la diversidad es un espectro muy grande que incluye un montón de cosas. En mi labor, dentro de las muchas otras cosas que hago de crear contenido y estas cosas, soy consultora de diferentes empresas. Piensa en la empresa que quieras, seguro ya trabajé con ella o con su competencia. Que si los de los refrescos, si no trabajé con la azul, trabajé con la roja. Que si de las cervezas, que si no fue con la de aquí, fue la de allá. Y también con la otra. Y así te puedo decir. Entonces, en esa experiencia, ¿qué te puedo decir? Que hay al menos 5 claves para trabajar desde la diversidad. Tenemos que hablar de mujeres, porque hoy en día ya lo vimos, al menos en esta sala, hay el doble de mujeres más o menos en comparación a los hombres. De acuerdo a diferentes estadísticas, aquí vamos a ver en la gráfica, hay una pirámide demográfica mundial. Es medio roñoso entenderle estas gráficas, pero vamos a imaginarnos que ahí están en los colores y la que está de color amarillo es la que vivimos actualmente, donde quiere decir que hay como la mitad de hombres y como la mitad de mujeres y como que toda esa banda está menos de 30 años. O sea, esa juventud que anda aquí presente, ahí están graficadas.
Pero luego viene un color rojo, que es la tendencia que se espera para el 2050. O sea, échale lápiz como dentro de 26 años. Esa es la tendencia. Quiere decir que va a seguir habiendo igualdad, hombres y mujeres, pero más grandes. Y entonces, ahí viene la cosa. Ya vamos a ser chavorrucos. Y entonces tú que ahorita te quejas de, ay, es que mi mamá se la vive escuchando Yuridia, se la vive escuchando esas canciones, y tú escuchas a Bad Bunny y esas cosas. Bueno, tú vas a ser la mamá o el papá o el tío o la tía que van a decir, ah, ya va a poner mi tío sus cosas feas de perro hasta el suelo. Y yo qué sé, ¿no? Entonces, eso va a pasar. En el 2050 la mayoría de la población vamos a tener entre 40 y 50 años. Y eso quiere decir que la diversidad nos va a alcanzar a todos y a todas. Luego entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en la primera gráfica, hay una consultora que se llama Gallup. Cuando empiecen a interesarse mucho en estos temas organizacionales, Gallup es como, ¿sabes? Como la fregona de las consultoras, ¿no? Y hace investigación. Y Gallup encontró que dentro de los jóvenes mayores de entre 18 y 25 años, 2 de cada 10 se identifican con una letra del acrónimo LGBTQ+. Nada más así a bote pronto, como ¿cuántas personas sabemos ahorita en presencial? Yo creo que como unas 100, 150. Quiere decir estadísticamente, que aquí al menos hay 20 personas de la comunidad LGBT. Puede ser gays, lesbianas, bi, trans, inter, queer, no binarias. Eso dice la estadística. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la comunidad LGBT ya no es una minoría. De hecho, nunca lo fue. Estos se llaman poblaciones subrepresentadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no han sido debidamente representadas en la televisión. En la semana fue el día de Star Wars. Sí, todo el mundo sí lo ubica. Star Wars, una película de las naves espaciales y estas cosas, sí, para los más chavos. Bueno, en esta película hay como todo un universo de las naves espaciales y pues, la guerra de las estrellas, ¿no? Valga el ejemplo. Y un día estaban entrevistando a Carl Sagan y decía, es que se me hace muy curioso porque en esa historia parece ser que los humanos son quienes dominan en esa galaxia lejana, lo cual es poco probable porque los humanos crecimos en este planeta bajo condiciones bien específicas. Pero punto más interesante, parece ser que todos son blancos. No veo personas de color, no veo personas afrodescendientes, no veo personas de pueblos originarios. Y eso nos lleva a ver cómo si hay una subrepresentación. En la sociedad, de entrada ya vimos que hay un montón de gente morena, gente afrodescendiente, gente alta, baja, gorda, flaca. Y de repente en los medios solo vemos ciertos estándares. Eso no quiere decir que no haya gente gorda, no quiere decir que haya gente alta o gente talla 3X, yo qué sé. En ese sentido, nos vamos dando cuenta que sí hay poblaciones subrepresentadas. Luego vamos a ver aquí en esta gráfica del pastel, hay un indicador bien interesante. Depende de la fuente que consultes, vamos a hablar de las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de personas con discapacidad, la mayoría de la gente piensa, ay, pobrecitos los cieguitos. Ay, pobrecita la gente con sordera. Ay, pobrecitos los que tienen un problema para entender las cosas. Y todo este sector de la población representa combinado cerca del 6% de la gente. En México, por mencionar un dato para quienes nos estén viendo en otros países, hay 125 millones de personas. Hablar del 6%, estamos hablando de que casi por ahí va la cosa. Son como 7, 8 millones de personas. Es la población equivalente al doble de la gente que vive en estados o provincias como Aguascalientes, Baja California, Nayarit. Y entonces, ¿qué pasa con esta población? También está formando parte de la sociedad y de los mercados laborales. En ese sentido, 1% de la población diagnosticada es del espectro autista. Ya no se le llama Asperger, perteneces al espectro autista. Y hay diferentes niveles de apoyo que puede requerir una persona. Luego tenemos las personas con TDA.
Se dice que el 5% de la población tiene TDA, pero dicen algunos expertos en el tema que puede ser el 30% de la población. ¿Y cómo te das cuenta que tienes TDA? Bueno, hay que hacer unos estudios, ¿no? Pero de repente estás aquí en la sesión y dices, ¿qué iría a comer al rato? ¿Y habré entregado el final? ¿Y si me irá a hacer caso, si irá a salir conmigo este fin de semana? Y de repente ya te fugaste de lo que estabas y te cuesta mucho trabajo poner atención en una situación. Históricamente, curioso, el TDA se diagnosticaba y solo se consideraba una enfermedad para los hombres, porque a las mujeres no se les encontraban tantos signos detonantes del TDA, trastorno de déficit de atención. Después se dieron cuenta que la mayoría de las mujeres tenemos una conducta que se llama enmascaramiento. Y esto es porque te enseñan a comportarte, a no moverte, a quedarte callada, y entonces esto enmascara muchas de tus conductas de TDA. Y pareciera ver que ves a la chica que te está poniendo atención y resulta que pues está fugada, ¿no? Pero sí tiene TDA. Y luego hablamos de personas con discapacidad auditiva, motriz, cognitiva, que están ahí entre el 5, 6 y 7%. Voy a hablar del 7% de la discapacidad visual. Diremos, es solo para la gente cieguita. Las personas con discapacidad visual andan más o menos en América Latina cerca del 7%. Entre el 5 y el 7 dependiendo del país. Aquí en México es el 7 y te voy a decir por qué. Porque México es uno de los países que tiene principales problemas con conductas alimentarias, obesidad y por tanto diabetes. Y una de las consecuencias de la diabetes es pues, que puedes perder la vista. Entonces, ve cómo de repente tú podrás decir, ay, ¿yo para qué necesito saber de diversidad e inclusión o para qué tienen que hablar de esto en las empresas? Pues porque no sabemos si en algún momento alguna de todas estas cosas que te estoy comentando atraviesan sobre ti. Eso se llaman interseccionalidades. El simple hecho de ser hombre o el simple hecho de ser mujer ya te presenta diferentes retos en la vida. El simple hecho de ser moreno o blanco te representa otros retos. El simple hecho de tener TDA y enmascararlo o no tener TDA te va a representar otros retos. Y también te pongo una pirámide de las clases sociales en México con una equivalencia en dólares, de acuerdo a datos del Instituto Nacional del INEGI, donde te explicita que hay diferentes niveles sociales en México con base en el ingreso que debe tener una familia. ¿Cómo va la cosa? ¿Por qué te pongo esto? Porque curiosamente en América Latina somos sociedades muy aspiracionales y nos cegamos a ver que todas estas condiciones atraviesan por nosotros, nosotras y nosotras. ¿Y de qué va? Hay un dato que, por ejemplo, en México, si tú le preguntas a la gente de qué clase social es, más del 60% de la gente te dice, soy clase media. Aunque viven en un multifamiliar, en casa de los papás, tienen 30 años, no tienen auto y solo cooperan para el pago del internet y del Netflix. Y si tú me preguntas, una persona de clase media, según los datos del INEGI, tendría que estar ganando entre $1,170 al mes, aproximadamente. ¿Esto por qué es importante? Pues porque a veces, imagínate si hablamos de oportunidades laborales para todas las personas, si no consideramos incluso los estratos sociales. Me encanta porque estamos en una institución educativa de primer nivel. Pero has de saber que allá afuera en el mercado laboral, muchas veces el nombre de la escuela en la que estudiaste influye y depende para tener acceso a ciertas oportunidades laborales. Tan es así que basta con revisar algunos datos de los principales CEOs en México. 7 de cada 10 vienen de escuelas privadas. Los otros 3 vienen de escuelas públicas. Y entonces eso ya te pone un panorama interesante. Influye. ¿Qué tanto dinero tienes? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué tantos idiomas hablas? Para hablar de diversidad en las empresas. Para hablar del acceso a las oportunidades laborales que vamos a tener. Así pues, caramba. Aquí está. Ya la encontré. Hablar de diversidad e inclusión se vuelve una necedad o una necesidad. Esta pregunta nos lleva a darnos cuenta de, ¿y si nos interesa hablar de diversidad e inclusión? ¿Sí queremos hacer este ejercicio mental, laboral? Muchos de ustedes probablemente cuando salgan de aquí, incluso es hasta una perspectiva diferente de las escuelas, En la mayoría de las escuelas públicas te forman y te enseñan y te dicen,
trabaja, sea un buen empleado, sigue instrucciones. Y en muchas de las instituciones privadas, el enfoque es distinto. ¿Por qué no innovas? ¿Por qué no emprendes? ¿Por qué no pones tu propio consultorio? ¿Por qué no te asocias con tus compañeros y abren una torre de especialidades médicas? ¿Por qué no abren un despacho de abogados? Y el capital de relaciones que generas, porque también es cierto que entre mayor capital de relaciones tengas, más oportunidades laborales vas a tener. Y entonces se vuelve interesante, ¿necesitamos hablar de esto sí o no? Sí, porque depende de cuáles interseccionalidades te van a estar atravesando los retos a los que te vas a enfrentar. Por ahí tengo una publicación en Equity Insider, es una revista de temas de diversidad en el entorno laboral, donde publicamos la calculadora del privilegio. Por ahí si tienen oportunidad, búsquenla, calculadora del privilegio. Y esta calculadora es un rápido test para identificar qué tanto privilegio tienes. Y a veces cuando hablamos de privilegio es como, o sea, entonces ya, o sea, yo tengo la culpa de haber nacido en la familia, no sé, Legorreta. ¿Y tú que eres López, qué? No tiene nada que ver con eso. Cuando hablamos de privilegio, quiere decir que nos empecemos a ser conscientes de que va a haber cosas que nos van a ser más fáciles y accesibles y otras que no tanto. Curiosamente, a los lugares a los que he trabajado como consultora, hacemos este ejercicio de esta calculadora del privilegio y es una escala de 0 a 20. La mayoría de las mujeres están entre 7 puntos. Porque dependiendo cómo vas evaluando todas las opciones, una te da 2 puntos, una te da 1 y una te da 0. Unas te restan. Y entonces, la mayoría de las mujeres salen con 7 puntos. La mayoría de los hombres, ¿cuántos puntos creen que tienen? 18. Por acá, ¿no? Ni idea. Estoy como en podcast. Vamos a pensar que, a ver, las de las cajas de comentarios, ¿qué opinan? 10. La mayoría se encuentran entre 12 puntos, los hombres. Indistinto en dónde estudiaste, indistinto si eres Ibargorritia, o si eres López, o si eres Pérez, si sabes inglés o no sabes inglés, más o menos los hombres sacan 12 puntos, las mujeres 7, sin importar de qué familia vengas. ¿Y qué crees que pasa con las personas de la comunidad LGBT como yo? Sacamos 2 o 0. 2 puntos o 0 dentro de la escala. Indistinto que yo tengo maestría en esta casa de estudios en la ULA, también indistinto que hablo inglés, indistinto que tengo experiencia internacional, saco 2 puntos. Y entonces eso te refleja qué necesidad tenemos de abordar estos temas. Curiosamente, cuando hablamos de estas diferencias, la mayoría de la gente cree que no existen. Por ejemplo, si tú le preguntas a los hombres, indistinto, hombres en tu casa, hombres en tu trabajo, hombres en la escuela, oye, ¿tú crees que hay una diferencia sustancial de la brecha de género? El 21% de los hombres te dice, no, las mujeres tienen más derechos. Y cuando empiezas a contrastar esa realidad, por ejemplo, sabías, ya lo decíamos hace rato, que hay solo 3 mujeres directoras en México por cada 7. Eso quiere decir un 30%. ¿Las mujeres son menos talentosas acaso? Y mucho viene del sesgo de creer que hay capacidades que las mujeres no podemos hacer. ¿Sabías, por ejemplo, que en alguna época, no muy distante, estoy hablando de los 70s, 80s, del 1970, ¿no? Se creía que las mujeres no podían jugar ajedrez, porque como anatómicamente tienen un cerebro unos cuantos gramos más chico que el de los hombres, pues entonces no eres tan lista. No lo digo yo, lo dice la ciencia, y entonces no te permitían entrar a competencias de ajedrez. Y después se dieron cuenta que no tiene que ver, que es una diferencia estadísticamente no significativa y que se pueden realizar las mismas funciones. Y entonces empezamos a ver que hay un montón de sesgos de qué sí se puede y qué no se puede hacer. Incluso en diversos gobiernos, por ejemplo aquí en México, se llegó a hablar de la honestidad. Y se llegó a decir que las únicas personas habilitadas para levantarte multas de tránsito eran las mujeres, porque se supone que son menos corruptibles. Y entonces, si tú veías una patrulla de tránsito, siempre iba el conductor, el hombre, porque él maneja,
y su compañera, que era la que ponía las infracciones. Y la pregunta es, ¿qué nos hace pensar que las mujeres son menos corruptibles? Si es un sistema que depende de condiciones laborales específicas y que se tendrán que cambiar. Esto es interesante porque nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en diferentes países, que en Arabia el 35% de la gente piensa que no hay una diferencia sustancial entre ser hombres y ser mujeres. Un país donde pues las mujeres no pueden entrar a muchos lugares, en donde no pueden salir si no tienen la cabeza tapada, en donde no tienen muchas de ellas acceso a la educación. Otros países como Rusia dicen que tampoco hay una diferencia sustancial, el 30% de la población lo desconoce. Países en América Latina, pues Brasil, el 12% de la gente piensa esto. Y esto nos deja ver que con temas tan elementales como ser hombre o ser mujer, se empieza a marcar una diferencia sustancial. Y esa diferencia que explicamos se transforma en brecha de género. ¿Qué quiere decir la brecha de género? Que el día de mañana que los jóvenes y quienes ya están trabajando entren a una organización pública, privada, ustedes van a ganar, si eres mujer, 30% menos en promedio que un hombre. Oye, pero es injusto. Sí, no lo dije yo, lo dice la realidad organizacional del país. Si tú tienes un hombre y una mujer con mismos años de experiencia, mismos currículums, mismos idiomas, todo igual, es altamente probable, por ahí vemos en la gráfica, que en México el hombre va a ganar 20% más. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Y entonces, si tú vas a querer trabajar un día como investigador, investigadora de CONACYT, pues tendrás que hacer tu aplicación y después a lo mejor trabajar en una institución de gobierno. La estadística dice eso. Pero también en una institución privada. Quienes llegan a querer trabajar en algún corporativo, las directoras ganan menos que los directores, las gerentas ganan menos que los gerentes. Y esto se vuelve un tema que empieza a afectar las oportunidades para las personas. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de la percepción que tiene la gente sobre su nivel social? Bueno, se hizo una investigación donde se le preguntó a personas de diferentes países de América, ¿cuál consideras que son las personas, el grupo de personas más discriminada en tu país? Y había varias categorías. Por ejemplo, personas en pobreza, personas de los pueblos originarios, personas negras o afrodescendientes, personas LGBTQ+, otras o ninguno. Y vamos a empezar a desmenuzar. Por ejemplo, en Brasil. En Brasil la gente comenta lo que ve, lo que percibe, es que hay mucha discriminación a las personas negras o afrodescendientes. Incluso cuando he tenido la oportunidad de hacer programas de inclusión para empresas en Brasil, racismo sí es un tema, es un pilar de diversidad hablar de racismo. ¿Y qué crees en México? ¿Crees que se habla de racismo o no se habla de racismo? No. Y es por el tema aspiracional que decíamos, como por ejemplo de las clases sociales. Así como cuando le preguntas, oye, ¿y cuál es tu clase social? No, yo soy clase media. Oye, pero vives en casa de tu mamá, en un departamento, en el área metropolitana. No tienen auto, calientan el agua en la estufa. Sí, pero soy clase media. Pobres son los indigentes, los homeless que están ahí viviendo bajo un puente. No, esa es otra onda. Y entonces lo mismo que pasa con la condición de pobreza, pasa con el tema racial. En México, la mayoría de la gente somos morenas. Pero si tú le preguntas, levanten la mano la gente morena, la mayor parte de la gente no va a levantar la mano. Y va a haber quien no la levanta y va a decir, es que yo no soy morena, yo soy morena clara. A ver, ¿eres blanca o eres morena? Las personas blancas es gente que cuando hace mucho calor se ponen rojas como tomates y tienen los ojos verdes y el cabello rubio. Si no tienes esos criterios, no eres blanca, eres morena. Pero ve cómo nos cuesta trabajo asimilar eso y decimos, es que soy morena clara, soy apiñonada, soy color del bronce. Pues eres morena, o sea, no hay más. Y luego tenemos gente que es de origen racial de pueblos originarios. Gente que tiene rasgos muy marcados de las culturas mayas, olmecas, pero no lo dicen. Y entonces, no, es que yo soy mexicana, soy morena. O sea, ellos ya no son
morenos claros, ¿no? Ellos se dicen morenos cuando son de un pueblo originario. Ese es el problema. En Brasil, por ejemplo, sí hablan de racismo. En México no hablamos de racismo. En México nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta que hay discriminación racial. Nos cuesta. La pregunta que nos hacen aquí para quienes nos están escuchando en línea, ¿por qué no hablamos de racismo? Porque no queremos darnos cuenta que hay una situación racial en México. Sí, hay organizaciones, habemos activistas que buscamos posicionar, oigan, sí necesitamos hablar de racismo en las empresas, en las escuelas, pero es un tema que no lo vemos. ¿México es racista? Sí, con los inditos. Y entonces es como, si hay discriminación hacia pueblos originarios, pero invisibilizamos que, por ejemplo, otra vez el mismo dato, tienes más posibilidades de ser un alto ejecutivo, un alto director, si eres blanco, si eres moreno. Basta con que veas las fotos de los principales directores en México y 8 de cada 10 son blancos. Y entonces empiezas a sumar lo que te decíamos de la calculadora del privilegio. Vienen de escuelas como el TEC, como la Ibero, como el ITAM, como la Náhuac. Son blancos, tienen apellidos que no son López ni Pérez y son hombres. La mayoría de ellos son hombres heterosexuales. Y si son gays no lo dicen. Luego vamos a ver otros datos, por ejemplo, particularizando aquí en México, se considera que casi no hay discriminación contra las personas LGBT, es la barrita amarilla. Cuando yo te puedo decir que, por ejemplo, México es el segundo país más peligroso para ser una persona trans como yo. La esperanza de vida de las mujeres trans en México es de 35 años. O sea, cuando tú tienes tu proyecto de vida y dices, yo tengo 20, ahorita voy entrando en la carrera, me la voy a llevar bien relajada, por ahí de los 30 ya me salgo de casa de mis papás, pongo mi consultorio, mi despacho. Por ahí a los 40 ya voy a estar una persona consolidada en mi industria. Y por ahí de los 60 ya me jubilo y me voy a vivir a Cancún en un departamento, a gusto, frente al mar. Bueno, mi proyecto de vida se corta a los 35. Acabo de cumplir hace 15 días 34. Estadísticamente me queda un año de vida. Y tú dirás, oye, ¿por qué? Pues por ataques de odio. Porque simplemente hay gente que no tolera que haya diferencia en las sociedades. Me gustaba mucho, porque siempre que venía a estas conferencias les decía a las juventudes, y si quieres seguir aprendiendo más, sígueme en mis redes. Y me decían, ¿dónde estás en tus redes? Y yo te decía, busca en Google o en Safari, pon Nicté Chávez y lo que te aparezca ahí están mis redes. En enero fui víctima de un ataque de transfobia en mi casa, por el vecino de al lado. Desafortunadamente hoy si buscas Nicté Chávez, te van a aparecer más los ataques transfóbicos y los reportajes que se hicieron de ese suceso que toda la trayectoria de Nicté, que todos los foros, que todas las entrevistas. Y es a lo que me refiero. Son esos los sucesos de por qué es importante hablar de diversidad e inclusión como personas, como sociedades y como colaboradores. Cuando trabajamos en las empresas tienen áreas o tienen un enfoque que se llama responsabilidad social. Y la mayoría de la banda piensa que responsabilidad social es juntar tapitas para los niños con cáncer. Yo nunca he sabido cómo carajos funcionan las tapitas y cómo ayudan a los niños con cáncer. Me dicen que las reciclan y que hacen... Yo nunca he visto un lugar donde las reciclen. Es como de esos icebergs de la sociedad mexicana. Junta tapitas y tal vez alguien está haciendo algo con las tapas, no sé. Pero es una campaña muy padre. Piensan que responsabilidad social es ir a plantar arbolitos. Y ahí va toda la banda y se van a la Sierra de Puebla, allá donde están los volcanes. Todo el día entierrados, gente que en su vida ha agarrado ni la escoba, pero ahí van con sus palitas, llegan con las manos bien ampolladas. Ya, salvé al mundo, planté un árbol. Pero la responsabilidad social es eso y más. Responsabilidad social también es como empresas, como gobiernos, como sociedades, cómo estamos contribuyendo a generar mejores entornos para las personas. ¿Sabías que, por ejemplo, en Chile, hace poco, se legisló para aprobar el matrimonio igualitario? Sí, seguro no. Bueno, eso pasó. ¿Cómo se dio lugar a esto? Más de 30 empresas transnacionales que tienen operaciones en Chile se manifestaron a favor del matrimonio igualitario.
Al gobierno no le quedó más que decir, bueno, sí, que se casen quienes se quieran casar con quien se quieran casar. Muestra entonces de que los cambios gubernamentales se pueden dar incluso desde las sociedades o desde las empresas. En esta gráfica que ves aquí, vemos que el primer círculo te dice que si eres una persona de la comunidad LGBT, estás en una entrevista de trabajo y tu entrevistador es heterosexual y se da cuenta que eres LGBT, tienes 50% menos de posibilidades de pasar a la siguiente etapa. Eso está cabrón. Porque entonces quiere decir que de entrada ya te enfrentaste a que te van a discriminar. Tengo un artículo publicado que se llama Discriminación Soft. Cuando hablamos de discriminación, a veces pensamos que la discriminación es, tú no puedes estar aquí, salte porque eres una persona de la diversidad sexual. Eso no pasa, o no siempre. En la mayoría de los casos la discriminación ocurre con cosas así. Nunca te dijeron en la entrevista que no, solo no pasaste. Y te pueden decir porque no hiciste match cultural, te pueden decir porque no estás alineado a los valores de la compañía, porque te faltó algo en el perfil. Me ha tocado ver casos en los que incluso la posición es para México, no se habla inglés, pero ¿hablas inglés? La típica respuesta. ¿Ves cómo en América Latina nos cuesta mucho trabajo reconocer nuestras oportunidades? Es que sí lo entiendo, pero no lo hablo. Y te dicen, how do you feel about this important question in this work? Bien. Pero la posición no necesitaba inglés. Y te rechazan. Y el pretexto fue, es que no hablas inglés. Y en ningún momento te dijeron, no te lo voy a dar porque eres gordo, o porque eres mujer, o porque te ves gay. Porque a veces ni siquiera necesitan saber si eres gay, ¿no? Es que te ves gay. Tú traes camisa rosa, seguro eres gay. Hay gente que piensa eso. Yo una vez escuché en una junta con algunas personas que una directora de RH decía, estábamos reclutando a una persona de comunicación para mi equipo, ¿no? Y estaban 2 chicos, habían salido de la Ibero, y uno de ellos era muy morenito. Morado. Y el otro era blanco, deslactosado, sin chiste. Pero el que tenía unas competencias brutales era el moreno. Y yo dije, este es el bueno, este es el que necesito. Y me dice mi directora, te la voy a escribir, de aquel entonces. Chaparrita, obesa, se peinaba como Goku con los pelos parados, se los decoloraba para que se le vieran güeros. Yo dije, ¿usted quiere ser Saiyajin? ¿No? ¿Qué chingados? Presumiblemente decían que era lesbiana, basados en que siempre usaba camisas a cuadros. Entonces, esa era la característica de esta señora. Y me dijo, no, es que está muy feo para trabajar en el corporativo. Contrata al güero. Le dije, no manches, no puede ser la directora de recursos humanos y tener esa perspectiva. El que no sirve es el otro. Pues como quieras, nada más que en las juntas no se aparezca. Me dio muchísimo coraje, lo contraté. Y pues de esas cosas que no se pueden hacer, lo metí a las juntas. Y después no contaba con que me salió el paso al tiro y me dijo, como a los 6 meses, es que hay recorte de personal. Y le tocó al feo. Y yo dije, no manches, o sea, no hay manera. Y entonces te das cuenta que en ningún momento, y ya después me justificó que el recorte sí era por temas presupuestales y demás, pero abiertamente ya sí me lo dijo, es que no lo quiero porque es feo. Esos son los retos a los que te enfrentas. Y cuando pensamos en discriminación, piensas que solo se discrimina a la banda LGBT, o a la banda de discapacidades, o a las personas afrodescendientes, o a las personas negras. Todo mundo es susceptible de tener algún rasgo de discriminación. Luego entonces te voy a hablar un poco de nosotras, las personas trans. Como seguramente te habrás dado cuenta, soy una mujer trans. Luego me pasa, casual, que cuando me subo a un escenario dicen, nos trajeron una ponente extranjera, ¿no? Y cuando me escuchan decir, ¿qué onda? ¿Cómo están? Dicen, puta, no, habla bien chilanga. Esa es mexicana y es trans. ¿Por qué? Pues porque mido 1.90. A lo mejor en el escenario me veo menos alta, ¿no? Pero cuando te paras junto a mí sí dices, no manches, sí está bien grandota. Y entonces eso es como yo traer un letrero en la frente que dice, soy trans. Económicamente, solo el 1% de la población es trans.
Quiere decir que si aquí hay 100 personas, sin contarme a mí, porque yo no me cuento dentro del grupo porque estoy de este lado, hay una persona trans, estadísticamente. Y ya dijo allá atrás alguien, oh manches, ya me balconearon. Tranquilo, tranquilo, tranquila, tranquila, es un lugar seguro para todos. Y entonces, fíjate de lo que estamos hablando. Una persona de cada 100 es trans. Ojo aquí. Y a veces nos da risa porque yo tengo pues no sé qué es. O sea, a ver, es que tengo un hijo. Ese sí que sé que es mío. Bueno, pues. Pero su primo de mi hijo, pero. O sea, como que de otro matrimonio. ¿Sabes? Una aventura. Bueno, el primo de mi hijo. Y de repente él es de esta edad, joven. Es una juventud. Y siempre hace chistes. Ah, es que eres gay. Y se empiezan a reír. Y yo le digo, oye, ¿y qué de malo tiene ser gay? Pregunto, ¿no? Porque pues yo veo que estás atacado de la risa y lo usas como ofensa. No, pues nada más decía, es una broma. Le digo, hay que replantearnos cosas, hijo. Cuando vengas a mi casa no te estés burlando. Y él me decía, no, es que pues lo usan como cotidianidad, como jerga. Y le decía, ¿sabes cuál es el tema? Y saca su teléfono, ¿no? Y le digo, ¿qué teléfono traes? Es un iPhone. Y le digo, ¿sí sabías que la manzana de iPhone hay una teoría que explica que es una manzana mordida por Alan Turing, el padre de la computación moderna, que se dice que murió envenenado con una manzana con cianuro? Ah, no. Güey, pues traes un iPhone, búscale, ¿no? Y me dice, ah, sí, se murió. Le dije, sí sabías que se dice que se murió, pero no se murió, lo desvivieron porque era gay. Y en aquel entonces, en Inglaterra, era muy mal visto ser gay y estar en las áreas de la tecnología y una figura pública y demás. Le dije, pudiera ser que la tecnología que traes la creó un gay. Le decía, a ver, busca en ChatGPT. ¿Quién es el fundador de ChatGPT? Y me dice, es este fulano. Le dije, ¿sí sabías que se acaba de casar con su esposo? También es gay. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que un montón de gente de la comunidad LGBT siempre ha estado en la sociedad y que muchos de los avances tecnológicos que hoy tenemos son gracias a esta población. Ahí te va la otra cosa, con este 1% de la banda trans. ¿Sabías que estadísticamente 3% de la población es intersexual? ¿Qué es intersexual, Nicte? Porque así me dice mi hijo, ¿cómo? Y hasta me hace su vocecita como sabiendo que lo voy a regañar. Pero ya me dijo mi esposa que no lo regañe. Y le digo, mira, antes se les llamaba hermafroditas. Ya seguro les cayó el 20. El hermafrodismo es una de 20 variables intersexuales. Hay gente que tú puedes ver con características físicas masculinas, pero cromosómicamente tiene características del otro género, del otro sexo. A ver, otra vez un ejercicio. Levanten la mano. ¿Quiénes son hombres? Ok. Bájenla, gracias. Levanten la mano quienes tienen. ¿Sí se acuerdan de sus clases de biología? Donde hablábamos de los cromosomas. XX y XY, XX mujeres, XY hombres. Levanten la mano quienes tienen cromosomas XY. O sea, la de los hombres, pues. Sí van en la universidad, ¿verdad? Ok, bajen la mano, gracias. Levanten la mano quienes tienen cromosomas XX. Los de las mujeres. Están más despiertas, ya vi. Gracias, gracias. Ok, de la gente que levantó la mano, quiero pensar que traen un perfil cromosómico con menos de 3 meses de antigüedad que certifique lo que acaban de decir. Ah, claro que sí, aquí lo traigo. Tú muy bien. Quienes los demás no lo traen, ¿por qué levantaron la mano? ¿Qué certeza tienes de que esos cromosomas tienes? Porque se me ve. ¿Sabías que hay una característica intersexual que físicamente te puedes ver con boobies, con caderas, incluso con vagina, vulva, útero y tener cromosomas XY? Y entonces, ¿con qué certeza afirmamos? Sí, soy XX porque se me ve. ¿Sabías que 3% de la población tiene esas condiciones? Quiere decir que aquí al menos hay 3 personas con características intersexuales y tal vez no lo sabes. Y entonces con eso derribamos muchos prejuicios que se tienen en torno a la genética, en torno a que si las personas trans, en torno a que si las personas no binarias. Y entonces siempre decimos, es que eso me dijeron. Bueno, llévatelo de tarea. Tú te sabes mujer porque pues eso te dijeron. Tú te sabes hombre porque eso te dijeron. Y si traes tu perfil cromosómico y si es así.
Y si no, entonces, ¿qué pasa con ello? Lo mismo con las hormonas. Y luego entonces viene otro tema de estos de los porcentajes. Actualmente en México y en varios países más de América Latina, el 90% de la gente trans está desempleada o en el empleo informal. Y no es de extrañarnos que cuando hablamos de personas trans, nos viene a la mente Débora, la de la estética, Romina, la que pone uñas, o Samantha, la trabajadora sexual. Porque tenemos un sesgo de pensar que todas las chicas trans solo se dedican a estas cosas, cuando todas las personas podemos dedicarnos a cualquier cosa. Yo no me dedico a la belleza, yo con broncas me sé peinar y eso más o menos, ¿no? Yo no pongo uñas, yo no sé de estilo, yo no sé de moda, yo sé de dar conferencias, pero nos cuesta mucho trabajo darnos cuenta de eso. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y qué podemos hacer? Ven dos vertientes. ¿Qué podemos hacer como empresas? ¿Y qué podemos hacer como sociedad, como alumnos, como estudiantes, como juventud, que nos vamos a incorporar al mercado laboral en breve? Aunque muchos de ustedes pudiera ser que ya estén trabajando. ¿Qué podemos hacer? Tiene que ver con darnos cuenta que ya hay muchas medidas que se toman, algunas desde el gobierno, otras desde las empresas. Hoy en día, cuando hablamos de las prioridades para las áreas empresariales en temas de recursos humanos, el primer lugar sigue siendo la retención y la atracción del talento. Pues sí, ¿no? Porque si no tienes empleados, pues ¿quién hace la chamba? Aunque hablemos de... El otro día estaba hablando con una amiga que está diseñando un modelo de inteligencia artificial y me decía, oye, ¿qué va a pasar con todo el desempleo que se va a generar cuando lleguen las máquinas y los robots de Elon Musk que van a poder estar todo el día en la fábrica? Pues alguien va a tener que darle mantenimiento a los robots, ¿no? ¿Qué tal que se le falta aceite? No se pueden aceitar solitos. Mientras eso sucede, habrá quien tenga que darles mantenimiento, soporte, cuidar, mover al chingado robot. ¿Qué tal que no se puede mover de ahí? No sé, habrá cosas que hacer. Siempre vamos a necesitar gente, para una cosa u otra. Pero la segunda prioridad estratégica de las empresas es diversidad e inclusión. Porque ya lo acabamos de ver ahorita. Ya sea que te toque trabajar con personas LGBT, con equidad de mujeres, con personas con discapacidad, con personas racializadas. El otro día estaba en una empresa y les decía, oye, ¿cómo vas con tu equidad de género? Bien, 50% de mujeres trabajan en esta compañía. Oye, qué buena onda, felicidades. Oye, ¿y me muestras tu organigrama? El 50% de las mujeres estaban en la base de la operación. Eran el crew operativo. Todos los directores y gerentes eran hombres. Y entonces ahí viene la consigna. Si hubo igualdad o no hubo igualdad, si hubo equidad de género o no hubo equidad de género. No, no la hubo. Y luego me dicen, Nicté, estamos haciendo todo lo posible por incluir a las personas trans. Oye, ¿cuántas personas tienes en tu empresa? Somos 1000 personas. ¿Y cuántas personas trans tienes contratadas? Ninguna. Pero ya tengo mis protocolos y ya me certifiqué. ¿Y dónde están las personas trans? Tendrías que tener estadísticamente 10 personas trans trabajando contigo. Oye, ¿y cómo está tu programa de adultos mayores? Porque ahí te va. ¿Sabías que en México y en América Latina, si no llegas a una posición ejecutiva gerencial antes de los 40 años, va a ser bien difícil que te contraten después de esa edad? Si pones tu propio negocio, a ver, yo voy con el doc. Mi doc es mi dentista, lo veo cada mes, que me cambia las liguitas de los brackets. Y el doc tiene 50 y tantos años, se la pasa bien bomba en su consultorio, llegas y es un lugar bien buena onda, su música de los Beatles y se la pasa bien a gusto. Pero ¿qué pasa con las personas que no van a tener la oportunidad de tener su consultorio y que van a tener que emplearse o en el gobierno o en una empresa? Si no llegas a los 40 siendo gerente de un área, ya no te vas a poder mover, va a ser bien difícil que te contraten porque hay un sesgo de que la gente mayor ya no trabaja bien. Y entonces así nos vamos por todos estos esquemas. El otro día les decía en un corporativo, ¿sabes por qué necesitas hablar de diversidad e inclusión? Porque hoy 2 de cada 10 jóvenes son LGBT. En los próximos 5 años van a ser 3 o 4 de cada 10. ¿Y qué crees? Si tu empresa rechazas a la gente por ser LGBT,
te va a costar el doble el reclutamiento, porque vas a tener que descartar a 4 de cada 10 en cada proceso de entrevistas que hagas. Y si no tienes protocolos para personas no binarias, para personas trans, no tienes protocolos para la inclusión de las personas diversas, mayores, con neurodivergencias, te va a salir más caro tener tu negocio operativo. Entonces, de esto se trata, hablar de estos temas en las empresas. Hoy, ¿qué está pasando en las empresas? Muchas están optando por estrategias de diversidad, equidad e inclusión. A ver, yo les voy a desencantar. Muchas veces me dicen, qué buena onda, trabajas en recursos humanos. No, recursos humanos somos la escoria organizacional. Todo es culpa de recursos humanos. Si hay rotación de personal, es culpa de recursos humanos. Sistemas también. Pero ustedes apagan la computadora y vuelve a aprender. En recursos humanos, bueno, pues sí, corres a la gente y contratas más. Recursos humanos es el problema organizacional porque si no cumples con tus vacantes, culpa de recursos humanos. Si la gente renuncia al empleo, culpa de recursos humanos porque no hizo planes de retención. Si la gente se voló un dedo en la maquinaria, culpa de recursos humanos porque no los capacitó. Pero recursos humanos nunca tiene el poder de decidir sobre las cosas. Levantas el warning, oye, si no cumplimos con esto nos van a multar. Y ya el director dirá, eso no es cierto. Y cuando cae la multa, ¿por qué no nos dijiste? Bueno, hoy, ¿qué pasa con esto? Diversidad e inclusión es un programa que ya lo llevan las áreas de recursos humanos. Hay empresas transnacionales donde sí hay un área de D&I, pero hay otras donde lo lleva desarrollo organizacional, otras donde lo lleva el generalista, y esto complica mucho estas acciones. Después, hay ejercicios de sensibilización y capacitación, donde hablamos de todos estos temas. Hay empresas, generalmente las más grandes, donde se habla de estas perspectivas de diversidad, equidad e inclusión, pero otras donde no tanto. Y otras que están en un proceso de actualización constante. A mí muchas veces me hablan y me dicen eso, Nicté, ya me certifiqué, pero ¿cuáles son los siguientes pasos? Hacemos un diagnóstico en tu empresa y vemos qué te falta para poder dar el siguiente paso. ¿Por qué no estás contratando personas adultas mayores? Por ejemplo, en Procter, allá en Argentina, tienen un programa que se llama Secentennials y es un programa de trainees. Y entonces, así como cuando tú sales de la carrera y llegas con tus moquitos aquí en la... ¡Quiero trabajo! Y te dicen, no tienes experiencia, pero te la vamos a dar de trainee. Y vendes tu alma por 3,000 pesos para los pasajes, pero te van a enseñar a trabajar. Te van a pagar los otros 15,000 pesos con experiencia. En Procter se les ocurrió hacer esto, pero con adultos mayores. Imagínate que tienes un adulto que fue director de finanzas de una transnacional, pero llegó a sus 60, ya no le dan chamba, ya dijo, pues, ¿qué hacemos? Pero quiere seguir trabajando. Y entonces tú dices, oye, pues, tiene experiencia financiera, toma de decisiones, a lo mejor no le sabe el Excel, ¿no? Y cuando quiere marcar por su iPhone, ¿me lo prendes? Pues a lo mejor le agarró la brecha tecnológica. Pero ¿qué pasa si le enseñamos a usar Excel? ¿Qué pasa si le enseñamos a contestar correos desde su teléfono? ¿Qué pasa si le enseñamos a trabajar en otra área? Logística, recursos humanos. Ya tienes una persona con mucha visión de negocio que te va a ayudar. Eso lo están haciendo ya en Argentina, por ejemplo, con Procter. Entonces, imagínate lo poderoso que es hablar de diversidad, equidad e inclusión. Y tú dirás, pero yo tengo 20, ¿cuándo voy a tener 60? Ya decía eso, cuando tenía 20 ya tengo 34. Y aquí andamos. ¿Qué te toca a ti como juventud a la puerta del mercado laboral? Primero, aumenta tus posibilidades de empleo. Hoy es bien sabido que tener una única oportunidad laboral te reduce todas tus posibilidades. Particularmente, yo actualmente trabajo como gerente de recursos humanos para una fundación que previene el suicidio en juventudes. Pero también soy directora de recursos humanos de mi propia consultoría, donde me dedico a hacer estas cosas. Pero también soy creadora de contenido. En algunas monetizo, en otras no. Yo tengo diferentes fuentes de ingreso y eso me permite ser una persona privilegiada dentro de la calculadora del privilegio. Pero mucha gente piensa que con tener un único empleo ya la rifó. Hay gente que tiene bien claro su proyecto de vida. Yo voy a acabar, voy a entrar a trabajar en fulana empresa.
A los 30 voy a tener mi carro, mi casa, un perro. A los 35 me voy a casar. Y resulta que te agarran los 30 y te das cuenta que de las cosas más caras que va a haber son las cortinas, los enlatados salen bien caros. Tener mascota es el peor error que puedes cometer en tu vida si no te cuidas ni a ti misma ni a ti mismo. Cuidar a otro ser vivo está cañón si se te mueren las plantas. Y entonces, mi opción siempre es para las juventudes: diversifica. Trabaja de una cosa, emprende de otra. No hay más. Es la única manera en la que vas a tener siempre una escalabilidad. Y te voy a decir otra bondad desde mi experiencia. Trabajar en lo mismo te empantana. ¿Qué es que te empantanas? Dejas de ver los beneficios que hay afuera. Si tú estás trabajando con una metodología, voy a inventarme, odontológica, porque es lo más nuevo que te enseñaron cuando saliste de la escuela, en 5 años ya hay algo más novedoso. Una nueva técnica, un nuevo material, un nuevo procedimiento, una nueva maquinaria. Si tú trabajas en sistemas, yo ya soy el buenazo de soporte. Después pasan 10 años y te das cuenta que ya el soporte ya no es que te mandan un correo, sino ya hay un sistema donde levantan el ticket y te miden la eficiencia por tickets, y entonces ya no puedes quedarte con un servicio, sino tienes que dar multiservicios y te metes a través del sistema. Y lo mismo con recursos humanos. Oye, es que yo daba capacitación. Sí, bueno, pero ahora resulta que ya tenemos que generar ambientes de aprendizaje y que las conferencias ya no tienen que ser lineales y que ya tienes que hacer tipo stand-up para conectar con la chaviza. ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando emprendes y trabajas. Si tú trabajas para una empresa, para una organización y emprendes, te permite estar en contacto con el mercado más rápido. Puedes ir a cursos de actualización. Esa es una buena opción. Pero siempre mantente a la vanguardia. ¿Cómo vas a aumentar posibilidades de empleo? Aquí el comercial, patrocinado por Telefónica, Movistar, Fundación. Vas a encontrar que ahí hay un montón de cursos, hay más de 50 cursos que están diseñados para apoyar a la juventud en cómo desarrollar estrategias para el empleo. Desde cómo desarrollar un CV, desde estrategias de habilidades soft. Es un portal fenomenal. Si tienes la oportunidad, métete, échale un vistazo. Consulta a diferentes líderes de opinión, jóvenes. A mí me encanta porque, por ejemplo, ahorita aquí en México, para quienes nos ven de otros lugares, es un proceso electoral, es un año electoral. Y platicaba con mi esposa sobre las propuestas en tema de diversidad e inclusión. Y le decía, no manches, nadie trae nada. Le dije, a ver, vamos a buscar los perfiles de las personas candidatas. Tienen 60 años. Es como si mi mamá fuera a ser presidenta de México. ¿Quién es la persona más joven? Por ahí es un chavo que nadie lo conoce, pero trae una canción bien mamalona. Tiene 38, es más grande que yo, pero ya me dio habla de esas cosas. ¿Esto qué nos refleja? Que las personas que toman decisiones en el país, pues es gente más grande que tu mamá, gente más grande que tu papá. Si tú hoy vienes y les hablas de inteligencia artificial, si tú les hablas de consolas, te dicen, apaga tu Nintendo, ponle pausa. Y tú estás en una partida en el Fortnite o Warzone o lo que sea, y es en línea, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta cómo mantenerte actualizada es importante. Plataformas como estas te van a ayudar. Yo a veces en mis redes, lanzo alguna convocatoria para jóvenes para ayudarles a crear CVs poderosos. Porque a veces cuando sales de la escuela, pues no tienes ni idea qué vas a poner en el CV, ¿no? Y llegas, insisto, como esos niños del meme con tus moquitos, denme trabajo y te enseñas tu título, ¿no? Saqué 9. A la gente de reclutamiento no le importa cuánto sacas, le importa qué sabes hacer. Y entonces resulta que en tus prácticas aprendiste diferentes metodologías, procedimientos, desarrollaste diferentes implementaciones. Eso si lo pones en un CV te ayuda muchísimo. Yo mi primer trabajo cuando salí de la carrera, yo estudié psicología. No entré como trainee, yo no llegué como trainee. Yo llegué como instructora de capacitación. Y me decían, ¿quién te recomendó? Ya has de tener palancas, ¿no? Y yo les decía, no, en realidad solo hice un CV que decía que yo había hecho prácticas en diferentes escuelas y que daba pláticas. Me dijeron que no eran pláticas, que eran cursos.
y que la metodología que utilizaba era de diseño instruccional y yo dije, sí, sí hago eso. Y pues que me dan el empleo. Entonces, sí hay muchas opciones de buscar empleo o de autoemplearte, de emprender, que también es el enfoque. Oye, ¿qué pasa si pongo un consultorio yo sola, no? Pues me necesito 150,000 pesos. Y si nos juntamos 5, pues ya nos toca de 30,000 pesos. No, pues lo podemos hacer y nos turnamos los días y mientras hago esto, genero otro emprendimiento. Oye, ¿qué pasa si entonces somos abogados y empezamos a aliarnos y generamos un programa de casos y tú eres el penalista y yo soy familiar y tú eres civil y tú eres lo que sea? Siempre busquen esas alianzas. Ahora, búsqueda de empresas seguras. ¿Qué son estas empresas seguras? No todas las empresas tienen políticas de diversidad, equidad e inclusión. Y no todas las empresas son lugares seguros, basta con que seas mujer. Va a haber acoso, va a haber discriminación. Y si eres hombre, pues también ya no hay exenciones en eso. Y si eres joven, tampoco. Porque siempre vas a ser el chavo de los cafés o la chava de los cafés, hasta que ya no seas becario. Y eso es un panorama triste. Pero hay muchas empresas que sí valoran el talento de la juventud. ¿Dónde las vas a encontrar? Great Place to Work. Las mejores empresas para trabajar en México y en América Latina están rankeadas en Great Place to Work. Métete a darle un vistazo a Great Place to Work. Y las que encuentres en esa lista, si quieres trabajar un día en una de esas, pues esas son las chidas. MyGWork es una organización en España y en América Latina donde también se apoya y participan empresas en pro de la diversidad, la equidad y la inclusión. Le echas un vistazo. Empresas que estén distinguidas por Human Rights Campaign en el tema de equidad. Y entonces, y ahí dices, oye, yo qué idea, invento. Oye, yo quería trabajar como médico en una empresa porque dicen que te pagan muy bien estos médicos laborales y tienes beneficios y yo qué sé. Bueno, pues chécate alguna de esas, a lo mejor tiene un programa interesante. Oye, yo soy de sistemas. Pues a lo mejor puedes trabajar en IBM, en Microsoft, en Meta. Y Pride Connection. Si eres una persona de la comunidad LGBT, échale un vistazo a Pride Connection. Hay varios Pride Connection, dependiendo del país. Yo te recomiendo el de México porque tiene más de 300 empresas afiliadas. No todas tienen todos los protocolos de diversidad e inclusión porque esto no es la escuela. Hay unos que empezaron en primer semestre, otros que ya recursaron, otros que ya van saliendo del quinto semestre. Y entonces hay empresas que tienen políticas como la de los Centennials, otras que tienen políticas LGBT, otras con equidad de género. Pero échale un vistazo a lo que trae Pride Connection porque es sumamente relevante las empresas que constantemente participan con ellos. Y luego, sé tú mismo, sé tú misma, sé tú misma. Y te puse un pollo. Porque es un pato. Yo siempre le digo que es un pollo. Y te voy a contar por qué. Se me olvidó ahorita bajarlo del auto, pero yo traigo mi pollo, mi pato. Sí, traigo un patito de los que se ponen aquí. Yo transicioné a los 28 años. ¿Y por qué? Por el tema de privilegios. Porque yo, si hubiera transicionado a los 14 años, decirle a mi mamá, oye, soy una morra trans, terapia de hormonas, ¿sabes? Acá, me hubiera dicho, está muy chido tu desmadre, pero o terapia de hormonas o comemos y pagamos la renta. Y entonces eso se desbloqueó en mí hasta los 28 años, donde yo ya tenía mi propia empresa y era ejecutiva en un corporativo. Y dije, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar, verdad? Y me corrieron. Y me quedé sin trabajo un año y perdí clientes. Pero me di cuenta de algo. Vale más ser yo misma y sentirme cómoda conmigo misma que todo lo demás, ese masking que hacemos. Y hoy en día, pues he llegado más lejos de todo lo que esperaba. Ya lo decíamos hace rato, soy una de las 100 personas más influyentes de la comunidad LGBT en los negocios, escribo para 4 revistas, tengo más de 40 artículos publicados. Todas estas cosas se logran siendo tú mismo, tú misma, tú misma. ¿Y por qué te pongo el pato? Porque, por ejemplo, la otra vez que me invitaron a un teatro a participar en un panel sobre la inclusión de las personas, salí con un pato. Y lleva toda la gente bien trajeada, ¿no? Ya sabes. Y Nick te sale con su pato. Yo soy la del pato. Yo soy la morra que se atreve a venir y pararse frente a audiencias difíciles, a ponerse un pato en la cabeza y ser auténtica con ello. Y entonces yo te invito a ese mensaje.
Seas quien seas, hombre, mujer, persona LGBT o de cualquier interseccionalidad que te atraviese, sé tú mismo, tú misma, para que podamos llegar más lejos. Y en ese sentido, llévate esta pregunta. ¿Qué me llevo hoy? ¿Qué aprendiste hoy de esta plática? ¿Cómo vamos a sumar para hacer una mejor sociedad el día de mañana? Con tu compañero de al lado, con tu compañera, con tus primos, cuando ya estés trabajando con la gente a la que atiendes, con las personas con las que te relacionas. Y finalmente, pues ahí están mis redes. Constantemente mi centro de operaciones es LinkedIn, pues es el Facebook Codines. Ahí es donde subo mis artículos y demás cosas. Pero también por ahí si quieren ver pues, las fotitos y los eventos y esas cosas están en Instagram. En X casi no subo cosas porque pues, es mucho hate. Y tengo mi canal de Nick Te Preocupes, donde entrevisto a diferentes personas de las diferentes empresas que hablan de diversidad, equidad e inclusión. Por ahí me encuentran, ya no les digo que me busquen en Chrome ni en Safari porque se encuentran las historias del terror de la discriminación en México, pero sí síganme por acá. Muchísimas gracias, para mí fue un gusto estar con ustedes, que tengan muy bonita tarde y seguimos creo con espacio de preguntas, ¿verdad? Gracias, Nicte. Muchas gracias por invitarnos a reflexionar sobre el tema de la diversidad. Estoy segura que nos fuimos con muchas herramientas para aplicarlas. Quisiera ver si dentro de los asistentes hay alguna pregunta de este lado. Voy a bajarme. Y creo que en la medida en que visibilicemos estas diversidades, estas situaciones de inclusión, de diversidades, en la medida en que podemos pues, mejorar nuestra sociedad y mejorar nuestro mundo, ¿no? Entonces yo quiero agradecer muchísimo para mi comunidad, vamos, es muy importante este tipo de pláticas. Finalmente, para la comunidad de personas con diversidad funcional ni siquiera hay datos. Y somos, el INEGI dice que somos 22 millones de personas en México cuando no hay un conteo. Entonces, estos esfuerzos desde nuestras diferencias y similitudes de discriminación para mí son aplaudibles y los agradezco de verdad con el corazón. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más de aquí? ¿No? Bueno, dentro de nuestro espacio virtual sí tenemos algunas preguntas, Nicte. La primera que nos están haciendo es, en el área de recursos humanos, ¿cómo reforzar la inclusión en las vacantes? Claro que sí, muchas gracias. Muchas empresas piensan que solo basta con poner en grupo refresquera pato amarillo, no discriminemos por motivos de orientación sexual, raza, ideología política, discapacidad y demás. No basta con eso. Necesitamos tener un proceso de reclutamiento inclusivo. Por ahí tengo un artículo publicado que se llama Regla 3A1, donde doy algunos tips de cómo generar un proceso de reclutamiento desde la inclusión, considerando las interseccionalidades, en donde de manera más concreta decimos: si tú tienes en una recta final una persona con discapacidad y dos personas dentro de la norma funcional, a quien le tienes que dar el empleo es a la persona con discapacidad. Oye, ¿por qué? Porque estadísticamente tiene menos posibilidades de conseguir un empleo, y si tú tienes políticas de inclusión y no le das el empleo, las otras personas sí tienen más opciones de contratarse que la persona con discapacidad. Aplica lo mismo con personas trans, con personas no binarias, con personas racializadas, personas de pueblos indígenas. Entonces, trabajar desde estrategias de reclutamiento inclusivo y no nada más hacer un reclutamiento reactivo, ¿no? De, pues yo espero que lleguen las personas con discapacidad o LGBT, ¿no? Sino más bien tú ir a buscar, salir a asociaciones, salir a fundaciones para captar este talento. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos darías a las personas diversas que están buscando empleo en un mercado laboral tan competitivo? Muchas gracias. Mi recomendación principal es cambia el enfoque. No esperes que te recluten, tú recluta. ¿Y cómo es esto? Ve a las empresas donde sí tienen políticas de diversidad e inclusión, porque no todas los van a tener. Y entonces, evidenciate. Hoy se está estilando mucho que dicen que es positivo tener un CV ciego. Eso quiere decir que no pongas tu foto, que no pongas tu nombre. Yo les recomiendo al revés.
Yo sí pongo mi foto y en mi primer párrafo dice, soy una mujer trans, porque es mi filtro de las empresas. De esa manera yo sé que la empresa que me habla ya es consciente y sabe que soy una mujer trans. Porque si no, me he topado con muchas empresas que te hablan, les deslumbra el CV y cuando ven en la presentación, cuando ven en la entrevista una NICTE que tiene la voz sota y que no coincide la voz con lo que esperan, se sacan de onda, no saben qué hacer y me terminan la entrevista en menos de 5 minutos. Entonces mi proceso es al revés. Recomendación, busquen estas empresas Great Place to Work, Human Rights Campaign, Pride Connection, MyGWork y a través de ellas identifiquen en dónde sí pueden querer trabajar, que sean entornos seguros para ustedes. Y la última, ¿qué desafíos has enfrentado personalmente al tratar de promover la inclusión laboral en diferentes entornos? Uy, pues de todo. Hola, ¿qué tal? Soy Nicté y aquí estoy. Es una prueba de vida. Desafíos, por ejemplo, en lo laboral, ya les decía, cuando salí del closet, pues tal cual, me citaron a una junta y me dijeron que no quería el director ver a gente joteando en su empresa y me corrieron. Desafíos en lo social, pues les comentaba, sufrí un ataque de transfobia en la puerta de mi casa a inicios de este año. En la parte mediática, pues al ser creadora de contenido, no hay día que no me llegue un comentario de hate donde me dicen que la genética no se equivoca, que los géneros, y de ahí es de donde salen los ejemplos que daba hace rato. El reto es constante. No basta con decir salí del closet a los 28. Yo salgo del closet todos los días. Cuando voy caminando por la calle con mi esposa, cuando salgo al súper, cuando vengo a la escuela, cuando vengo al trabajo. El reto no es ese. El reto es no rendirnos, seguir siempre adelante y darnos cuenta que a lo mejor todas estas acciones no son para mí. Hace rato hablaban de role models. Cuando yo pensaba en personas trans antes de salir del closet, me venían a la mente chicas con pases cisgénero, o sea que tú no te das cuenta que son chicas trans. Y no había ninguna que fuera como yo. Y mi misión es esa, que cuando haya alguien en la universidad, en la preparatoria, y vea, oye, chicas trans, y vea que no todas son bajitas, que no todas modulan la voz, que no todas son con el cuerpo estilizado de una chica cis, ya estoy cumpliendo, estoy sumando a la sociedad. Porque entonces nos damos cuenta que ni todas las mujeres son blancas, delgadas, rubias, ni todas las mujeres son gorditas, ni todas las mujeres tienen una voz chillona. Y entonces nos damos cuenta que esa es la diversidad. Entonces, esa es mi misión y seguir promoviéndola. Muchas gracias. Gracias, Nicté. Ayúdenme, por favor, a despedir a Nicté. Te agradecemos la participación. Muchas gracias. Pues a nombre de Fundación Telefónica Movistar México, queremos agradecer la presencia tanto de manera física como virtual a todos los asistentes del foro de Conecta Empleo y le brindamos un especial agradecimiento a la Universidad Latinoamericana y al programa Lotus Education por abrirnos las puertas. Los esperamos el próximo año. Muchas gracias.